gusto de tener una invitada muy valiente, Elizabeth Swanger. A ver si lo pronuncié bien. Swanger. Ella es argentina y bueno, y es una sobreviviente. Ella fue víctima de un psicópata narcisista y realmente es una historia de terror. También de mucha resiliencia. A ver, estoy esperando a que se una. Realmente yo quedé impactada cuando escuché por primera vez su historia. Y bueno, esta historia ella decide ponerle voz a su historia, difundirla, porque es lo que a ella le hubiera gustado en algún momento tener conocimiento. Hola desde Nueva York, hola desde España. Hoy es súper tarde en España. Elena, Yudelka. Y bueno, y es lo que a ella le hubiera gustado en algún momento tener esta información. Y por eso ella decide contar su testimonio, para ayudar a miles de víctimas que estén viviendo esta situación de abuso y que no saben darle un nombre a ese abuso que están viviendo, y que también en medio de la grave secuela que es la disonancia cognitiva, que ya la voy a explicar cuando estemos más adentradas en la entrevista, que es la secuela esa tan grave, que es la que te impide salir del vínculo, que te lleva a justificar a tu abusador y a esperar a que cambie y a que vuelva ese príncipe azul del cual te enamoraste. Y bueno, realmente Eli tiene una historia que a mí me dejó muy impactada, y ella quiere quiere ayudar a tantas víctimas, porque ella ahí le estoy recibiendo. Ella ya les va a contar que hasta le obligaron a denunciar. Hola Eli, bienvenida. ¿Cómo estás, Marce? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar esta noche acá. Muchísimas gracias. Gracias por tu valentía. Gracias por ese gran corazón, por querer compartir al mundo tu testimonio, tu historia que es una historia de terror, de mucha resiliencia, de mucha... Yo un poquito estaba contando, ¿no? Pero bueno, cuando escuchen realmente la historia de Eli. Así que bueno, gracias por estar hoy acá. Sé que es un día muy difícil para ti, el dar este paso tan grande, tan importante, pero que lo haces con la finalidad de ayudar a miles de víctimas. Sí. Y que a ti te hubiera gustado poder tener esta información a tiempo, para poder salir a tiempo del vínculo y no llegar hasta donde llegaste. Sí. Y no tenías esa información y bueno, y es por eso que le vas a dar voz con esta valentía y con este gran corazón a tu historia el día de hoy. Así que todo el escenario, todo el micrófono es tuyo.
y agradecerte en nombre mío, en nombre de todas las víctimas de abuso narcisista, psicopático, que van a ver esta entrevista, que lo están viendo en vivo y que después van a ver el replay. Agradecerte de todo corazón, porque estos testimonios como el tuyo salvan vidas. Gracias de todo corazón. Igualmente, Marta. Gracias por el espacio, La verdad es que siempre escuché reels tuyos, siempre me sentí muy hermanada con vos porque fuiste víctima y porque entre las víctimas nos reconocemos, entre las víctimas sabemos lo que está sufriendo, por lo que está pasando, estuvimos ahí, estuvimos en la oscuridad, en el mismísimo infierno, y las que pudimos salir, tenemos la obligación de ayudar a las que están en ese lugar. Yo lo siento como una obligación, como un deber y como un impulso que me nace desde el alma para que en algún rincón del mundo algún corazoncito pueda ser tocado por mi testimonio y por lo que tuve que pasar yo. Te agradezco mucho. Gracias a vos, Eli. Gracias. Bueno, adelante con esa historia, con ese gran testimonio. Ahí la gente te está felicitando, la gente que está en vivo te está felicitando, te está alentando y por esa valentía, así que adelante. ¿Cómo le conociste? Bueno, lo conocí a través de una app de citas. Uh-huh. Todo comenzó como un juego, como comienzan todas las relaciones, y rápidamente empezamos a tener un vínculo más estrecho, ¿no? Charlas hasta las 4 de la mañana. Él mostraba realmente interés en saber qué es lo que me pasaba, cómo me sentía. Yo le he contado toda mi vida, creo que en una semana. Y bueno, empezó a suceder esto de uno empezar a sentirse en confianza, ¿no? Generar un vínculo estrecho a través de lo emocional. Cuando lo conozco, el primer impacto, lo que me quedó, el recuerdo que tengo, que el primer flechazo o en lo que quedé anclada fue en la parte sexual. Uh-huh. Que mucho tiempo después me enteré que esta era una característica típica del narcisista, ¿no? Eso de querer darlo todo por el otro, querer satisfacer en todos los sentidos a la otra persona, en eso está basado su placer. Entonces, claro, la parte sexual era realmente algo que yo nunca había experimentado en mi vida. Eran sensaciones que jamás había vivido con absolutamente nadie y las prácticas eran desconocidas para mí. Era un mundo que nunca jamás había experimentado. Entonces, claro, en esa parte quedé anclada y que fue lo que primero me deslumbró, ¿no? Esa sensación de, wow, ¿Vos o sea, querés? es el hombre, sí, lo encontré, ¿no? Uh-huh. Obviamente eso después siguió con un refuerzo emocional, diciéndome todo lo que yo quería escuchar, diciéndome todo lo que cualquier persona necesita escuchar. Entonces es un subidón de autoestima tan grande que realmente uno se siente, wow, se siente empoderado, ¿no? Se siente nunca ante la mirada del otro, uno se ve reflejado en eso también y dice, wow, alguien me ve de esta forma, ¿no? Entonces, todo empezó a crecer. Él empezaba a demostrarse, esto es la típica etapa del bombardeo de amor, ¿no? Que yo en aquel entonces no sabía lo que era.
Y él, claro, empezaba a mostrarse como una persona proveedora, generosa, autosuficiente. Automáticamente quiso ensamblar la familia. Para mí, mis hijos eran muy importantes en el momento de entablar una relación con otra persona. Entonces fue como, él llegó para quedarse y eso estaba estipulado desde el día 1, ¿no? Y bueno, así fue como creciendo, ¿no? La relación. Y a mí de esa etapa, que fue fue una etapa que duró muy poco, ¿no? Como en todas las relaciones narcisistas, el love bombing dura nada, ¿no? Y todo va Eh, muy deprisa. y todo va muy deprisa, exactamente. Yo de esa etapa, lo que más recuerdo fueron dos frases que me quedaron grabadas en la memoria. La primera fue al poco tiempo de conocerme, semana, me dijo algo como, no quiero dejar de verte nunca más. Y me aclaró que el no quiero dejar de verte nunca más era mucho más que el voy a amarte para siempre. Ajá. Entonces, claro, yo quedé, wow, qué profundidad. Wow, nunca me dijeron algo tan hermoso. Claramente con el tiempo, esa frase terminó transformándose en algo que empezó a darme miedo. Porque cuando él empezó a mostrar su verdadera personalidad y pasó esa etapa del enamoramiento, realmente empecé a preguntarme, ¿qué pasaría si esta persona no quiere dejar de verme nunca más? Eso empezó a darme miedo, empezó a aterrorizarme la idea de qué pasa si yo no quiero verlo más y él insiste con que quiere seguir viéndome. Esa es una gran bandera roja que en ese momento no pude identificar. Pero en ese momento estás en en el cielo, todo en Disney, sí, Disney, Príncipe Azul. sí, es Disney, es Disney. En una de esas extensas charlas, otra de las frases que también me marcaron, él estaba diciéndome cosas como, sos impresionante, qué mujer que sos increíble, qué afortunado que soy de tenerte, no puedo creer el regalo de la vida de estar al lado de una mujer como vos. Yo le respondo, bueno, pero vos también sos una excelente persona. Y él me responde, no, yo no soy una buena persona. Yo puedo hacerte mucho daño si quiero. Eso me quedó resonando toda la relación. Porque inclusive yo ahí dije, bueno, cuán malo puede ser este ser Tan encantador, maravilloso. tan maravilloso, está teniendo una falsa modestia. Esto no puede ser real. Muy humilde. Entonces, le pregunto al día o al otro día, mira, me quedé pensando en eso que me dijiste. ¿Vos realmente podrías cuando me dijiste esto, ¿a qué te referías? ¿Vos realmente podrías hacerme daño? Y me respondió, no, es una forma de decir. Y entiendo que en algún momento se sinceran. Lo que pasa es que con la manipulación terminan transgiversando la verdad. Porque en realidad dicen la verdad, pero uno tiende a justificarlo todo el tiempo. Y uno se la acomoda a su propia fantasía. Entonces es muy importante también entender que cuando una persona dice que te puede hacer daño, créele, porque realmente te puede hacer daño. Ninguna persona honesta y buena puede caratularse mala persona. Entonces, esa es otra gran red flag y otro gran punto que yo dejé pasar por falta de información.
por no entender y por no saber que cuando una persona te dice que es mala persona, tenés que creerle. No podés quedarte ahí justificándolo. Bueno, pasado el tiempo del bombardeo de amor, aparece el ciclo donde él se presenta como una víctima, ¿no? Donde él me cuenta que se separó de su exmujer en pandemia, que tuvo que dejar su ciudad, la ciudad donde vivía con su familia, que queda lejos de Buenos Aires, a unos 300 kilómetros. Entonces tuvo que venirse para Buenos Aires, vivir en la casa de su madre. En el medio tuvo una discusión con su madre y su madre lo echó de la casa. Él solo tenía un amigo que era su hermano, en quien podía confiar. Esta persona le dio vivienda, lo dejó vivir en su casa, le dio trabajo, emprendieron un proyecto juntos. Y él siempre se mostraba triste por estar lejos de su hijo, ¿no? Entonces siempre estaba ese deseo de querer volver, ¿no? Cosa que a mí me parecía muy bien y que después con el tiempo me di cuenta que lo hacía por eso, porque yo jamás me hubiese fijado en un hombre que no quiera estar con su hijo. Entonces empecé a entender que todo ese amor exagerado no era tan así, ¿no? Y bueno, ahí es cuando transcurren los 2-3 meses de relación y mágicamente se pelea con su amigo y pierde su puesto de trabajo. Entonces me plantea que tenía que irse, ya, urgente, inmediatamente. Agarro el bolso y me voy a vivir a 300 kilómetros de distancia. Te podrás imaginar que yo esa situación la viví como una desesperación total porque no quería perderlo. No, que vayas. Estaba aterrada. No te vayas, por favor. Entonces le propongo que se quede por unos días. Ni siquiera mis hijos tenían que enterarse, porque estaban con el padre. Entonces se quedaba 2-3 días y ya está. Y solucionaba las cosas o se iba, pero no de manera tan repentina, ¿no? Entonces, bueno, acepta la oferta, por supuesto, claramente. Y como estaba desocupado, le ofrecí un puesto de trabajo en mi lugar de trabajo. Yo en ese entonces era jefa de cocina, tenía una excelente relación con mi jefe, entonces podía proponerlo y fue aceptado. Y así fue como pasó de víctima, como empezó a transformarse desde proveedor, desde el hombre que está para cobijarme, para ayudarme, para protegerme, a una persona indefensa, sin recursos, sin hogar, sin vivienda, sin amigos, sin familia. Entonces yo automáticamente tuve que ocupar el rol de la salvadora. La salvadora. Salvadora. Y lo hice muy bien. Le di casa, le di mi auto, le di mi trabajo. A todo esto comienza, una vez que ya está en mi casa, que ya está en mi trabajo, comienza la indefensión aprendida, ¿no? Que se llama, que empieza en el trabajo, una vez que ya tenía ese puesto de trabajo, empezó a tratarme como si yo fuera una desconocida total. Y claro, yo era jefa de él,
que ya es muy difícil la relación, ser jefa de tu pareja, con quien vivís encima. Entonces él empezó a comportarse como si realmente era un desconocido para mí, como si entonces me desacreditaba, se rebelaba ante mi autoridad. Y yo empecé a creer que el problema era mío, que era yo la que no era capaz de poder abordar esa situación. Era yo la que no tenía la capacidad intelectual para poder aguantar la presión de trabajar con mi pareja. Y él claramente había comenzado a triangularme con mis compañeros, había comenzado a hablar mal de mí a mis espaldas. Entonces todo, Explica, Eli, qué es triangular para la gente que no sepa. bueno, la triangulación es buscar hacerte competir. O sea, puede ser sexualmente, puede ser en este caso laboralmente. Es cuando te ponen de referencia a alguien para que vos te sientas en competencia, en una carrera de gustarle para que te apruebe. Pero eso nunca va a suceder, porque justamente lo que genera es una presión en la víctima para que nos esforcemos más y más y más y más a cambio de cada vez menos y menos y menos y menos. Entonces, esta triangulación que se da con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, logró que automáticamente él pase a ser un líder. Y yo perdí poder, perdí autoridad y con el autoestima bajísimo, porque me sentía incapaz de poder llevar a cabo mi trabajo, mi puesto. Me corrí, cedí el lugar y dejé mi puesto de jefa. Jefa que, o sea, puesto que al tiempo le dieron a él. Entonces, cuando él logra tener ese puesto, hace lo mismo que hizo conmigo. Me tengo que ir, mi hijo, me tengo que ir, me tengo que ir. Y logra tener un arreglo para que pueda estar 3 días acá, 3 días allá, ir y venir. Entonces ya no vivía conmigo, tampoco vivía allá, tampoco vivía acá. Una Y cosa, a tu jefe también lo manipula. exactamente, claro, exactamente. Hubo un momento donde, claro, qué suerte que tenés de tener un hombre como él. Entonces, cuando él logra tener ese puesto, ahí es cuando empieza la peor pesadilla, ¿no? La etapa de devaluación. Pero en mi caso, ocurría en el trabajo y en mi casa al mismo tiempo, por lo cual yo no tenía descanso, no tenía paz. Había abordado completamente toda mi vida, me había absorbido todos los espacios. Estaba tomada por él por completo, él sabía todo de mí. No había manera de escapar de esa situación. Entonces las peleas que comenzaban en el trabajo continuaban en mi casa y las que empezaban en mi casa continuaban en el trabajo. El poder que él tenía en el trabajo volvía a mi casa y seguía ejerciéndolo, como si fuera mi jefe. ¿Y tus compañeros de trabajo? Mis compañeros de trabajo, acá hay un punto muy importante, que es la falta de información, porque no solo la tiene la víctima, sino todo el entorno. Es muy importante la información para el entorno también, para poder acompañar esto, porque mis compañeros de trabajo lo veían como una pareja tóxica, una pareja problemática, una pareja que no podía controlarse, que se les iban las cosas de las manos, pero nunca, jamás se dieron cuenta de mi estado de vulnerabilidad ante esa situación y del estrés por el que yo estaba pasando. Tanto estrés que yo tenía ataques de llanto, ataques de ansiedad, había perdido completamente eh, la tranquilidad, ¿no? Era un estado de estrés crónico, en casa y en el trabajo, trabajo, casa,
crónico, noches sin dormir, crisis de llanto, crisis de ansiedad. Estuve a nada de ataques de pánico, a nada, a nada. Básicamente mi salud empezó a deteriorarse, mi rendimiento laboral empezó a deteriorarse y sobre todo la autoestima, la parte emocional, porque yo me esforzaba cada vez más para obtener su reconocimiento y él más me humillaba ante mis compañeros, más ínfima me hacía sentir. Entonces, claramente volvemos a la triangulación, es eso, esforzarte, es como el hámster, ¿no? Sí. Esa sensación. Nunca termina, no se agota la rueda. Y siempre estás en déficit, das más y nunca es suficiente. Nunca es suficiente, sí. Y eso sumado a la disociación cognitiva, ¿no? A la disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva, gracias. La disonancia cognitiva que me acompañó todo este proceso, porque siempre la culpa era mía, siempre, haga las cosas bien o haga las cosas mal. Si hay algo que también me ayudó a identificarlo después con el tiempo, fue que no hay manera de ganarle, nunca. Es una batalla perdida. Soltá las armas. No hay, desde el momento en que te cruzás con un psicópata, no vas a ganar, ya perdiste. No hay manera ni que lo enfrentes, ni que le digas vos sos un psicópata. No, ya perdiste. Lo único que tenés que ocuparte es de salir de ahí, nada más. Elaborar un plan de huida. Elaborar de pedir un plan de huida. ayuda, elaborar un plan de huida. Sí, porque es una batalla perdida. Siempre vamos a... Eli, ¿cómo te hacía gaslighting, por ejemplo? Ay, no me acuerdo, pero bueno. Que te hacía sentir culpable todo el tiempo, que la loca, que la culpable eras tú, que... Laboralmente me llamaba en mi día de Franco y me hablaba a los gritos diciéndome que por qué había dejado determinada cosa fuera de su lugar, por ejemplo, ¿no? O no sé, estoy tratando de recordar ahora, pero bueno, sí, eso claramente es una constante, ¿no? Por ejemplo, no sé, me acuerdo ahora, una vez que me drogó de manera involuntaria, ¿no? Me obligó, ahora que me estás acordando, me vino ese disparador. Me dijo, esto parece gracioso, ¿no? Para alguien que lo escucha de afuera, pero así es como lo vive una víctima. Le creemos todo, absolutamente. Le creemos todo. Y si no le creemos, buscamos la forma de creerle. Entonces, un día él me dice, tomate esta, no sé si se puede decir la marca, pero una gaseosa. Una gaseosa que es transparente y que de repente yo la veo de color violeta. Y me dice, es una gaseosa, un nuevo sabor. Me río porque no puedo creer mi ingenuidad. Es un nuevo sabor de gaseosa de uva. Entonces yo pruebo, estaba manejando encima, pruebo y al rato me dice, ¿y cómo te sentís? Bien, ¿por qué? Porque tenía codeína. Entonces, claro, a los 15 minutos empiezo a sentirme mareada y ya me estaba costando manejar. Entonces empiezo a hacerle una escena diciéndole que eso era abuso, que eso no se puede hacer, que estaba drogándome en contra de mi voluntad. Y ahí es donde me hace el gaslighting, ¿no? No sabes divertirte.
¿qué pasa? ¿Dónde quedó tu humor? Vos no eras esta la persona que yo conocí. Y terminé abrazándole y pidiéndole disculpas por haber sospechado de que quería hacerme daño o que él jamás hubiese hecho algo así. Jamás. Él pensó que yo sabía. Y claramente volví a creerle, por supuesto, porque después de eso vinieron cosas mucho más aterradoras que también soporté, esperando volver a encontrarme con ese ángel que conocí, que nunca más volvió a aparecer. Solo aparecía por ratitos, para que me siga quedando. Los refuerzos intermitentes. Los refuerzos intermitentes. El monstruo y el príncipe de a ratos, ¿no? Entonces, eso es lo que genera la adicción. Exactamente. Sí, sí, es Esos importantísimo. químicos, el cortisol y la dopamina, ¿no? Entonces, cuando no tengo esa dopamina, estoy esperando la recompensa, entras en abstinencia. Sí. Luego, al final, voy a hacer esa aclaración para no interrumpirte el relato de que drogan usualmente a las víctimas para dar más información, ¿no? Especialmente en la primera etapa, en el love bombing, en la parte sexual, y por eso el sexo se vive de una manera tan maravillosa. Pero eso lo voy a hacer al final para no interrumpir el relato. Y bueno, Eli, ese día te terminaste pidiéndole perdón, porque uno termina pidiendo perdón y no sabes a veces por qué pides perdón. Pero sí, totalmente. pero es parte también de la misma disonancia cognitiva, de sentirte en falta, culpable, ese miedo de perderle. Y Bueno, retomando donde estábamos, que era la parte donde en el trabajo él comienza a maltratarme, ¿no? Y esto se hace evidente, de hecho, hasta una generaba tanta competencia y tanta cosa y tanta pelea que hasta una compañera me revolvió un termo y me agredió físicamente, o sea, llegó a niveles donde impensados, o sea, increíble, ¿no? Cómo puede ir tejiendo y generando caos. sí, para que todos los trabajadores, tus compañeros, se pongan en tu contra, ganarse digamos, ser el líder, ganarse al jefe, a tus compañeros de trabajo, para que todos te hagan mobbing. Exactamente, mobbing, exactamente. Bueno, hasta ese entonces yo ya estaba en una etapa muy mal, psicológicamente estaba hasta acá, no podía más, ya no podía más. Y las peleas eran cada vez más intensas, entonces mi jefe tuvo que elegir o él o yo, así no se podía trabajar más. Y lo eligió a él, porque él era una persona que era mucho más eficaz, tenía mucho más dominio de grupo. A él le hacían caso, a mí no. Él podía manejar el equipo. Entonces, a mí me trasladan a otra sucursal donde tenía que viajar más tiempo, ganaba menos, trabajaba más días a la semana y tuve que adaptar toda mi vida, el horario de mis chicos en el colegio, a tal punto que me llevó prácticamente a la renuncia, me estresó de tal forma que en pocos meses mi vida ya había cambiado de forma 40 veces. Y tuve que renunciar huyendo de esa situación. Me voy, basta. Bola ninja de humo y me voy, desaparezco. Y fue así. Recién hoy puedo volver a pisar una cocina de lo traumada que quedé con esa situación. Wow. Recién hoy, después de 9 meses, puedo volver a encontrarme con mi profesión otra vez, porque mientras tanto quedé desocupada, yo no tengo experiencia de otra cosa, tuve que hacer Uber,
¿Cómo puede, o sea, esto es para contar cómo modifica tu vida, cómo una persona puede llevarte al fondo del abismo? Entonces, bueno, Ya ahí, Eli, había violencia física. sí, sí, sí. Ya ahí ya había violencia física en el trabajo y en casa. Y en casa seguía creciendo, ¿no? Recuerdo cosas como miles, ¿no? Pero las más graves, una vez que me encerré en la habitación, rompió la puerta, me arrojaba baldes con agua, me escupió la cara, me pegó en la cara 2 o 3 veces antes de la última golpiza, me agarraba del pelo, me ponía la traba en el pie para que me caiga, me empujaba, además de todo lo verbal, ¿no? Esos baldes, me habías contado un ratito antes que empezáramos la entrevista, que eran baldes no solamente con agua limpia. ¿Cómo No, eran? eran baldes sucios, con agua sucia. Eran baldes con agua después de limpiar toda la casa. Todavía recuerdo esa imagen, esa imagen. Y te encerrabas a llorar en el placar, me dijiste, en silencio. Gracias por hacerme acordar. Me encerraba en el placar a llorar en silencio, porque él se ponía mal cuando me veía llorar. Se enojaba, se enojaba. Eso también es gaslighting, ¿o no? En algún punto, ¿no? Sí. ¿Podría ser o no? Enojarse por la reacción, no sé, nunca lo pensé, lo voy a pensar, pero después de Sí, eso, o de hacerte ver como loca porque estás llorando. exactamente, exactamente, o directamente ni siquiera prestarme atención, como, ¿no? Cero, ni conmovido por una situación en la que él me había puesto, ¿no? Claramente, no es que vine llorando porque estaba más cara no sé, la papa en la verdulería. Entonces, ahí empiezo a descubrir cada vez más al narcisista, ¿no? Porque la agresividad era cada vez más grande y en periodos más cortos. Y recuerdo que la última pelea que tuvimos, porque esto también es una característica, ¿no? El ciclo que se repite, se separan, vuelven, te dejan, te descartan, vuelven, así varias veces. Y la última vez que volvió a darme el refuerzo intermitente después de una separación fue cuando me dio la última golpiza, que fue realmente, me llevó al hospital, Una noche donde estábamos teniendo una discusión, porque él había usado mi auto y me lo dejó sin nafta. Y yo necesitaba salir a trabajar para poder solventar el cumpleaños de mi hijo. Entonces ahí fue, basta, dije, basta, basta. Y se dio cuenta que me di cuenta. Entonces ahí empezó, recuerdo, esto es muy importante, porque en un momento de la discusión, él se arrodilla ante mí y me pide por favor que no grite. Y yo le decía, no estoy gritando, no estoy gritando. Lo que es, ¿no? La disonancia cognitiva de él hacerme creer que yo estaba gritando y no estaba gritando. Bueno, entonces
ahí es donde tuvimos el último encuentro, la última discusión. Él se dio cuenta que yo me di cuenta y me pegó varias piñas. Yo recuerdo estar arrodillada en el piso pidiéndole por favor que pare. Cuando recibo el primer golpe sentí un calor y dije, bueno, ya está. Y vino el segundo, bueno, ya está. Y vino el tercero, y ya paré de contar. Y vino el cuarto, y vino el quinto, y vino el sexto, y ya me olvidé de contar y empecé a pedir por favor que pare. No sé qué pasó, pero paró. Y yo pude Fueron, salir corriendo a pedir fueron, auxilio a mis vecinos. fueron 15 Sí, aproximadamente. sí, dejé de contarlos, pero fueron un montón. Fueron un montón. Fueron más, 10 seguro, 10 seguro. Porque Y recuerdo que estaba llegaste ensoñada. así Sí. llegaste al hospital. Así llegué al hospital con esa mirada. Sí. Cuando la doctora me pregunta qué te pasó, le digo, mi novio me pegó, automáticamente interviene la policía. Y recuerdo que el comisario decía que lo iban a ir a buscar y yo estaba preocupada por él. Estaba preocupada por él. Me entero, ¿no? Viene, obviamente se acerca mi familia, y me voy enterando, ¿no? De lo que va sucediendo, pero me acuerdo que la gente decía cosas horribles. Y yo pensaba, no, no es así. Es una excelente persona, no lo conocen, no es esta cara que están viendo. Él es un ser encantador. Ustedes no lo conocen como yo. Él me ama. Es terrible. Esto es muy importante. Sí. Esto es muy importante. Pueden llegar a hacer cualquier cosa y lo vamos a justificar porque nos quedamos enganchadas en la etapa del love bombing. Nos quedamos ahí estancadas, esperando eso. La adicción. Por la adicción y por la misma disonancia cognitiva que te lleva a justificarle y autoengañarte. Y, y lo que más te impactaba, que hoy me contabas, no es la foto en sí, sino es la mirada, no los golpes, sino la mirada, Sí. esa mirada que, contalo vos, contalo tú, Eli. Es una mirada muerta, perdida en la oscuridad. Una mirada perdida que está buscando y no encuentra, no encuentra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Quién soy? ¿Cómo llegué a este lugar? ¿Quién es esa persona que me hizo esto? Son tantas las preguntas, son tantas las incógnitas, que en ese momento no tienen respuesta. La tienen mucho tiempo después. Solamente pensás en él. O sea, Sí, llegaste a denunciar. sí, llegué a Obligada. denunciar. Estuve creo que 2 horas en la comisaría diciendo, bueno, sí, bueno, no, 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 bueno, sí, bueno, no, 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 no. Creo que 2 horas estuve en la comisaría intentando hacer la denuncia y no podía. Toda la gente a mi alrededor presionándome para que la haga. Y yo quería desaparecer del mundo. Y te juro, Marce, que ahí entendí a cada víctima de violencia. Las entendí a todas, una por una. Lo que significa estar ahí denunciando.
lo que significa estar ahí parada, relatando, revictimizándote ante una persona que está escribiendo y sabiendo que estás dañando a la persona que amás en algún punto, porque vos en ese momento sentís que le estás haciendo daño, que no se lo merece. Ese es el tema. Y pensabas, va a pasar frío en un calabozo, en la prisión, va a pasar hambre, todo lo Eso que... vino después de la denuncia. Después de la denuncia, tomé valor, la hice, y a él le dan 2 años de prisión. Yo no volví a verlo nunca más después de ese momento, de esa situación. Y mientras me llamaban de la fiscalía para ratificar la denuncia, yo pensaba en que él estaba en un calabozo, en pleno invierno, sin abrigo, sin comida. Y yo tenía la cara toda desfigurada, el labio cocido. Tomaba sopa por un sorbete. No podía reírme. No podía comer. Y yo pensaba en la tragedia por la que estaba pasando él. En lo mal que lo estaba tratando el sistema penitenciario. En eso pensaba. Nunca pensé en mí. ¿Y qué pasó? Apareció a través de un familiar una carta que fue la que me hizo darme cuenta de que estaba frente a un psicópata narcisista. Y ahí es donde toda la información que pude ir recopilando, porque inconscientemente fui viendo cositas que me quedaron, cuando recibo esa carta y la leo, toda esa información cayó y pude ponerle nombre a lo que me pasaba. Ahí es cuando identifico al narcisista. Ujú. Mirá, si querés, Marce, yo la tengo acá la carta. Si querés la puedo leer. No la leo desde aquella vez. ¿Cuánto hace? 10 meses. Es una carta que básicamente me reafirma que no tiene absolutamente ningún tipo de remordimiento, que no tiene empatía. Es una carta para analizar realmente, porque claramente es todo lo que hace un narcisista, ¿no? Se victimiza, te responsabiliza a vos, no se hace cargo, no siente culpa. Ujú. Esa carta dice todo eso, disfrazada de amor y de Ujú. manipulación. Si querés, mira, la tengo acá en este sobrecito que está cerrada, así vino, de una manera muy rara. No sé si voy a poder llegar a leerla completa, pero voy a intentarla. Bueno, hola Eli, espero que estés mejor. Realmente no sé si me da más pena que hayamos tirado tanto esfuerzo y tiempo a la basura, o lo que estamos viviendo hoy, 10 días después. Ahí hago un paréntesis para remarcar que me responsabiliza a mí también, que somos Ujú. los dos, es un 50 y un 50. Nunca absorbe la responsabilidad completa. Estoy seguro que no estás feliz con el hoy tuyo y mío. Y te aseguro que yo tampoco lo estoy. Fuimos 2 personas que se acompañaron en momentos buenos y malos. También 2 que se quisieron de verdad y dieron mucho por el otro.
No puedo creer que esto no me provoque nada en este momento. Si esta carta me hubiese... Es increíble, Marce, porque si realmente él no hubiera estado preso y yo no hubiese pasado por el contacto cero que pasé obligatoriamente, yo hoy estaría con él. Porque yo creía en esto. Yo creía en esto, Marce. Me lo hubiera tatuado. Como tantas víctimas. Por eso tantas víctimas, gracias a la disonancia cognitiva, es que no pueden salir del vínculo, a los refuerzos intermitentes. Es que por estas secuelas es que no pueden salir del vínculo. O sea, tú misma lo dices. Yo hoy, por estas palabras, hubiera roto el contacto cero y estaría con él y le creería. Sí, sí. Si yo no hubiese detectado que estaba frente a un psicópata narcisista, yo lo hubiese ido a visitar en la cárcel, inclusive. Es impresionante el poder que tienen. Impresionante. Sigo. El lugar a donde llegamos esa fatídica madrugada no fue ni más ni menos que el lugar donde elegimos estar los dos. Te culpabiliza. No hay responsabilidad de terceros. Y hoy terceros están pagando nuestros errores y locuras. Te escribo para intentar que recapacitemos y le pongamos fin al sufrimiento de nuestros seres queridos. Y para eso tenés la posibilidad de ponerle un fin desde la Fiscalía retirando la denuncia. Este era el objetivo, claramente. Doblegarte para que, darte ahí en el punto débil para que retires la denuncia. Hacerme sentir culpable, era algo que él sabía que lo hacía muy fácilmente. Sí, totalmente. Ponerle fin a esta mentira. Le llama mentira a lo que yo viví. Porque yo no soy King Kong. Esto no es King Kong contra Heidi. Y acá, esta frase, Marce, que hoy me la tatuaría, porque realmente después de salir de ahí, entendí que claro que no es King Kong. Y claro que yo no soy Heidi. Y no sabés cómo me enorgullece eso. Porque yo pensaba que él era King Kong y que yo era Heidi. Y no. Podemos salir. Se sale. Fuimos 2 culpables. Y mi familia, ni la tuya, ni tus hijos, ni los míos, tienen por qué pagar el precio de una declaración que no decía la verdad y que solo va a desencadenar una guerra legal, amenazándome, que va a terminar afectando más a ellos que a nosotros mismos. Está hablando de mis hijos. Y me dio en un punto débil, obviamente. Para amedrentarte. Exactamente. Ponele fin desde tus posibilidades. Me está dando una orden. Que yo lo voy a hacer también desde las mías. Creo que hay mucho más por perder que por ganar. De un lado y del otro. Manteniendo esta injusticia sin verdad viva. Me encanta leer esta carta después de 10 meses. Realmente. Te felicito. Pensé que me iba a hacer mal, pero realmente me hizo bien. Te felicito. Le pido a Dios que puedas entender de lo que te hablo. Yo sé que sí.
y doy mi palabra delante de Jesús que quiero que termine esta riña, minimizado, riña, chiquitito, una peleita más, como todas. Recordemos que alguna vez nos amamos de verdad y hagamos lo real. Y me pone la fecha y la hora, 7 a.m. de la mañana. Me encantó leer esta carta. Gracias por compartirla y te felicito por la valentía de haberla leído y que no te haya ni hecho quebrar y que la hayas leído como la leíste. Te digo que esa carta está llena de órdenes hipnóticas, porque ellos son expertos en estudiar este tipo de técnicas, tanto programación neurolingüística, hipnosis, porque manejan este tipo de herramientas, tanto para anclar y para manipularte mejor, ¿no? Él creía mucho en Dios y yo también creo en Dios. Entonces, claro, era una gran herramienta para él, porque yo decía, ¿cómo una persona tan creyente no puede ser tan mala persona? Pero yo que la iba analizando mientras la ibas leyendo, está llena de órdenes que van directo a tu subconsciente. Sí. Por eso, Marce, porque las pude ver, las pude detectar. Yo cuando leí esta carta por primera vez, cada una de estas frases fue una daga en el alma, cada una daga en el alma, porque yo esperaba con abrir esta carta y encontrarme con mi amor, te amo, perdóname, no puedo creer lo que me pasó, perdí la conciencia, soy un monstruo. Y no, me encontré con el narcisista, que ya no tenía poder y estaba tratando de usar su último recurso, la manipulación. Sí, que ya la había utilizado durante toda la relación, pero ya tenías información. Exacto. Y esa frase compartí, si querés, cómo es que te ayudó. Yo no soy King Kong y tú no eres Heidi. ¿Por qué te la tatuarías? Realmente le tenía mucho miedo. Y ya no. Y yo me sentía muy, con el autoestima muy por el piso. Muy insignificante al lado de él. Muy devaluada. Muy nada. Y de repente, cuando empezó a pasar el tiempo y yo empecé a sanar, me di cuenta que era mucho más fuerte de lo que yo creía y que en realidad él era mucho más débil de lo que yo pensaba. Y eso que al principio me hacía sentir mal, terminó siendo la frase de batalla, ¿no? Claro que no soy Heidi, no, mirá la fuerza que tengo, mirá lo que he superado, mirá lo que pude atravesar. Salí de la oscuridad, salí del infierno mismo y estoy acá intentando y siguiendo. Toda mi admiración. Estoy segura que toda la admiración de todas las personas que te están viendo y que te van a ver en el replay y a cuántas personas estás ayudando y vas a ayudar. Y se van a ver identificadas. También a veces los golpes son invisibles, no necesariamente hay que llegar a esos golpes visibles, como fue en tu caso, ¿no? A veces son invisibles. Yo, hoy Marce te contaba que yo en algún punto agradezco porque esos golpes fueron como una terapia de shock.
Sí, ¿no? Eh, que, que me obligaron, me pusieron contra la espada y la pared, me obligaron a tomar una decisión, que de no haber sido por esos golpes, yo seguiría ahí y tal vez hubiese enfermado y me hubiese muerto de otra cosa, de tristeza, de angustia, de una enfermedad terminal. Muchas personas mueren sin saber que enfermaron por estar al lado de un narcisista. sí. Te consumen la vida. Es que esa es su misión, matarte en vida, sin ensuciarse las manos. Sí, sí. ¿Cuántas personas se quitan la vida? ¿Cuántas personas se quitan la vida? Y se suicidó, ¿no? Es Sí. un asesinato limpio. Es un Estaba asesinato loca, limpio. estaba Estaba loca, loco, estaba ¿sí? loca. ¿Cuántas personas? Yo he escuchado casos donde una persona tuvo 3 matrimonios y las 3 personas se murieron de lo mismo. Mm, De cáncer, por ejemplo. sí, es que está Es hora de que comprobado que las enfermedades como el cáncer, o sea, son emocionales. son emocionales. Bueno, ya que tu testimonio, y yo te lo súper agradezco, tu valentía, quiero agregar algunas que dije sobre el final, iba a agregar. En la fase del love bombing, especialmente, como a veces se escucha hablar que el sexo con narcisistas, psicópatas, es un sexo, wow, es un sexo espectacular, que no lo tuviste nunca, y es a veces con prácticas eh, poco usuales, que al Sí. principio como que no estás acostumbrada a hacer, ¿no? Y entonces te dice, bueno, pero... y entonces, bueno, las vas incorporando porque te gustan, Es un juego, es es un divertido. juego, es divertido, luego te empiezas a gustar y después, bueno. Pero ese sexo es tan intenso porque ellos son adictos a la pornografía, a la prostitución. Además, por más que te digan que son anti cualquier droga, en un 99% consumen droga, Sí, consumen droga. Además de ser adictos al juego, bueno, a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan wow el sexo con ellos? Por esta adicción, especialmente a la prostitución, a la pornografía, a las drogas, y además, si ya de por sí es un sexo tan wow, tan explosivo, con prácticas inusuales, que tú dices, wow, ¿de dónde salió esta persona? sí, Suelen ponerle a la víctima, ya desde la primera noche, desde el primer encuentro en la bebida, una sustancia, a veces una, a veces otra, sin que se dé cuenta. Entonces, ese sexo es vivido en 4D. Y al ser vivido en 4D, hace que se ancle en la memoria de la víctima y pase a ser un sexo inolvidable, así. sobre que ya es un sexo maravilloso, Sí. con ese aditivo en la bebida que le ponen sin que la víctima se dé cuenta, pasa a ser algo maravilloso e inolvidable. Y no lo hacen una vez, lo hacen muchas veces. De agregar justo en el momento del sexo, sin que la víctima se dé cuenta, por más que me diga, no, odia las drogas, detesta las drogas, es antidroga, es súper deportista, no, no me digas sí. Él o ella me dijo que no, que jamás en la vida fumó Sí, eso, sí, jamás en la vida
No, si corrí una maratón de 10K, no, si corro la maratón de 42K, no me importa, te lo digo de acá a la China, te Sí, lo firmo ante un sí, notario que sí, consume, te lo garantizo, te lo sí, garantizo. Además de que en un 98% son bisexuales, adictos al juego, adictos, pero bueno, eso no viene al caso, ¿no? En algunos casos, no sé si lo puedo decir, pero tienen otras adicciones con niños, con animales y sí, otras perversiones, con sí, sadismo, con ver series de criminología, eh, y bueno, y ahí entra otro tipo de perversión, ¿no? Entonces, eso lo quería dejar clarificado, que la víctima a lo mejor a veces se puede llegar a sentir como que le cuesta razonar, como que le cuesta en un periodo de 10 días tener un poquito de problemas para razonar, para concentrarse. Bueno, muchas veces la, mm, eh, la respuesta es por eso, porque en la bebida le han puesto estupefacientes. Por más que me diga, no, es anti tabaco, ni siquiera fuma, ni siquiera, no, es súper deportista. Bueno, Bueno, y en mi caso, que es lo que te contaba hoy, él era anti-infidelidad, pareja, cero promiscuidad. O sea, yo nunca me enteré, pero hoy que sé y que tengo información, eh, nada, seguramente ha hecho de las suyas. Y bueno, no me enteré o no quise enterarme porque no me interesa, la verdad, no hay, o sea, peor que me peguen no puede pasar, o sea que ya no me interesa mucho tampoco, pero que es justamente, no es no, es lo dicen y lo cuentan desde un lugar de, no, es, no sé cómo ponerlo en palabras, como sí, una como algo ofensa, tabú, como algo, no, por favor, ¿no? no, no, por No, favor. uno puede tener no, yo la verdad que prefiero la monogamia, yo la verdad que prefiero una relación estable con una sola persona, pero ellos lo dicen como, no, ni loco, jamás, nunca. Entonces de repente empezás a indagar y empezás a escuchar de repente una anécdota que tuvo una práctica bastante inusual entre varias personas y decís, mmm. Entonces, es esto que vos decís, lo que digo y lo que hago, ¿no? Que también es muy importante. Y Agarrarse. exacto. Y otra cosa, respecto a estas prácticas inusuales que al principio te tachan de aburrida, por lo general lo hacen con las mujeres que te dicen, ah, no, si tú no lo haces eres una aburrida, porque es un juego, porque es bonito, probalo, te va a gustar. Eh, Luego, en la fase de donde te está difamando, te chantajea con que te dice, no, no era la primera vez que tú estabas haciendo esa práctica inusual conmigo. Tú ya lo hacías Claro, de antes a eso. lo usa en tu contra, Lo usa en tu contra. para hacerte Y sentir culpable. para hacerte sentir, claro, Claro, y de alguna para forma es chantajearte para chantajearte. y no quieras, y esto es una información adicional que estoy dando, una cosa que suelen preguntar y que lo quiero dar como información adicional a esta entrevista. Algo que suelen preguntar, y esto es un caso de estudio, que varios casos de estudio, suelen preguntar si fueron abusadas. La persona que fue abusada, por lo general, cuando viene a mí, muchas veces me dicen, es la primera vez que lo cuento, ¿no? No se lo conté a nadie, ni a mi madre, no lo conté de niña porque fui abusada, no sé, a los 5 años, en la adolescencia. Cuando tú tienes una pareja y te lo pregunta, se lo cuentas, le Obvio, confías que fuiste sí, abusada. sí, Cuando son tan
cuando tienen este sadismo, el psicópata, en el momento de tener, ¿por qué te lo pregunta? Para tener Para una que herramienta. para tenerlo de herramienta, y en el momento de tener sexo, utiliza ese abuso que tuvo la persona en su adolescencia o en la infancia para decirle en el momento que está teniendo relaciones, tú disfrutaste, tú buscaste el abuso, porque ya la persona de por sí se siente culpable por haber sido abusada, porque no trabajó ese abuso, no, o sea, no lo tiene resuelto. Ya de por sí la persona se siente culpable. Entonces, en el momento de estar teniendo relaciones, lo utiliza. Tú fíjate lo dañino y lo perverso que hay que ser. ¿Y por qué lo preguntan? Esto es un caso, varios casos de estudio. Preguntan para tener información que después van a usar en tu contra. Para utilizarlo justo en ese momento de tener relaciones, no en otro Claro. momento. Trauma. Cuenta, y te lo preguntan mientras están teniendo relaciones. ¿A ti te gustaba, no? Tú lo buscaste, seguramente. Y si es con el familiar directo, si es con el padre, peor todavía. Porque hay casos que es con el padre el abuso. Tú lo Terrible. buscaste, tú lo provocaste, tú gozabas con eso. Eso es muy típico. Que cuando ya tienen mucha confianza contigo, que es muy, muy rápido que generen el rapport y la confianza, que te pregunten, ¿tú has sido abusada? Y tú te quedas así como diciendo, ¿por qué me pregunta esto? Y la persona, claro, confía. Y tú preguntas, y tú te quedas así como diciendo, primero, ¿por qué me pregunta esto? Y después, ¿cómo se interesa por mi vida, no? Una persona que fue abusada, que no le contó a nadie y que solo se lo cuenta a su terapeuta, pues, se lo cuenta a su supuesto príncipe azul, el amor de su vida. Mira, yo te voy a contar algo muy íntimo que no se lo conté a nadie. Solamente lo sabe, no sé, ni el terapeuta lo sabe, quizá. Sí, sí. O sea, esto es algo materia reservada que nunca lo conté en redes y espero que no me bajen el vídeo por esto que acabo de decir. Pero esto es terrible, terrible. Esto es hacer realmente no sé, es como que te corten el dedo así de a pedacitos sin anestesia. Tortura. Eso es tortura. Es tortura. El nivel de perversión no tiene límites. Sí, sí, sí. Y esto lo suelen hacer. Sí. Entre otras cosas que todavía seguimos aprendiendo, porque esto es algo de lo que se está hablando hace nada, Marce. Por eso Pienso es en cuántas información. abuelas, ¿no? En cuántas abuelas, bisabuelas pasaron por esto y se las trataba como... Y todavía sigue sucediendo. Cuando a mí me pasó esto, el entorno, mucha gente no estuvo a la altura. Mucha gente no estuvo a la altura de la circunstancia. Y me culpabilizó a mí y me hizo sentir a mí culpable. ¿Por qué soportaste eso? ¿Por qué? ¿Cómo no te fuiste antes? Esto es algo que ocurre constantemente, cotidianamente. Amigos que me han llegado a decir, Eli, la verdad, me dejas sorprendida, yo te hacía más inteligente. Te revictimiza la misma sociedad. Lo que pasa es que eso es falta también de información, porque nadie está exento de caer, hasta la persona más inteligente puede caer. Exactamente. Por eso yo me sigo considerando una persona inteligente. No me siento menos por haberme cruzado con un psicópata. Uh-huh. Y eso es lo que tiene que suceder en todo el resto de la comunidad. La Exactamente. información salva vidas, porque si la hermana de la mujer que está siendo víctima de un psicópata narcisista sabe cómo actuar ante esa situación, no le va a decir, ¿cómo no lo dejaste? Y va a buscar la Totalmente. manera de
ayudarla, porque la que no puede salir es una, pero los que están alrededor, si tienen información, pueden ayudar a las personas que quieren, pueden ayudar a un amigo, pueden ayudar a una amiga, pueden ayudar a su mamá, pueden ayudar a su hija, A su hermana, a su hija. a su expareja inclusive. Exacto. Una persona que tiene información puede ayudar, puede ser útil. Ujú. Por eso es tan importante que empecemos a hablar de esto, que es una epidemia más grande que cualquier enfermedad venérea. Ujú. Realmente lo es. Y que verdaderamente testimonios como el tuyo salva vidas. Por eso yo te agradezco de todo corazón, Eli, tu valentía, en nombre mío, en nombre de todas las víctimas. Gracias por este hermoso testimonio. Incluso me alegra de verdad, de todo corazón, que hasta leer la carta después de tanto tiempo, la hayas leído con esa valentía y sintiéndote bien. O sea, eres una auténtica valiente, una sobreviviente, y toda mi admiración para ti. Te abrazo fuerte. Estamos las dos en Igualmente. Argentina. Te mando Sí. un Ay, abrazo. igualmente, Marce, gracias por tu trabajo también, que es muy importante. Es muy importante y por eso estoy acá. Porque vos diste información cuando esto recién se empezaba a hablar, cuando esto nadie, apenas sabíamos lo que era una bandera, una red flag, y hoy ya se está tratando de sacar una ley y es tipo, de verdad vamos por el buen camino. Y siento que estoy dejando mi pequeña contribución y te agradezco la posibilidad de eso. Te admiro mucho, gracias. Yo también, yo te admiro mucho. También dejemos en claro que la información solamente no implica que vayas a sanar. Necesitas trabajar para sanar, informarte es súper importante, pero también hay que trabajar para poder sanar. Sí. Te mando un abrazo enorme, te abrazo a la distancia. Igualmente, Gracias de Marce, todo corazón un placer. y un placer enorme. Buenas noches, Igualmente. Eli, y buenas noches a todos los que nos vieron en directo y a todos los que nos verán en diferido. Gracias. A vos.